La palabra de Dios es espíritu, y es vida. La palabra de Dios es ley. La virtud, la libertad, la santidad, la vida, el pecado, la esclavitud, la condenación, la muerte, el bien y el mal, están definidos en la ley de Dios. La ley de Dios tiene el propósito de capacitar al hombre para toda buena obra. Por medio de la excelencia de sus leyes, Dios instruye al hombre en la justicia, la libertad, la santidad, y la vida. Sin embargo, el hombre tiene libertad para elegir, y el propósito de la ley de Dios depende de la obediencia del hombre. Por esta razón, la ley de Dios adquiere un carácter de libertad, de santidad, y de vida, cuando el hombre obedece la ley de Dios. Pero la ley de Dios adquiere un carácter de esclavitud, de condenación, y de muerte, cuando el hombre incurre en pecado al desobedecer la ley de Dios. Por tanto, cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la ley, es de vital importancia discernir a qué ley se refiere. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, la ley del pecado, sin duda alguna se refiere al carácter de condenación y muerte que la ley de Dios adquiere, cuando se incurre en pecado a causa de alguna transgresión. Se puede inferir entonces, que cuando el apóstol Pablo no se refiere a la ley del pecado, se refiere al carácter santo de la ley de Dios. Por ejemplo, en Romanos 2:14-15, cuando el apóstol Pablo dice, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sin duda alguna, el apóstol Pablo se refiere al carácter de libertad, de santidad, y de vida que la ley de Dios adquiere, cuando el hombre es intachable en el cumplimiento de la ley de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a la condición de un creyente justificado por medio del bautismo, y al cual, la ley del pecado no tiene por qué volver a dominarle, pues la gracia santificante del Espíritu Santo, le instruye por medio de la ley de Dios para santificación. Resumen de las perícopas. Perícopa 7:1, emancipación del legalismo de la ley. Por medio de la analogía del matrimonio, el apóstol Pablo continúa la argumentación de la emancipación de la ley del pecado. Cuando el esposo muere, la esposa queda libertada de la ley del matrimonio que la unía al esposo. Entonces puede casarse nuevamente, y quedar sujeta por la ley del matrimonio a otro esposo. La esposa habrá efectuado un cambio de dueño, al casarse con otro hombre. Así sucede con el creyente cuando acepta como Señor a Jesucristo Rey del universo, una vez que ha muerto a la ley del pecado por medio del bautismo. Perícopa 7:2, modus operandi del pecado. Al dilucidar la relación que existe entre el pecado y la ley, el apóstol Pablo demuestra que el propósito de la ley de Dios es santo, justo y bueno. Sin embargo, el pecado está definido, prohibido y condenado en la ley de Dios. Y esto representa para el pecado toda una oportunidad de perpetrar engaños, y reducir al hombre a la esclavitud en el imperio de la muerte. Perícopa 7:3, ley espiritual versus ley del pecado. El apóstol Pablo describe el incesante y despiadado combate entre el espíritu y la carne. Y el campo de batalla es el corazón del hombre. La lucha del hombre interior en contra de las pasiones carnales, producen impotencia y desesperación cuando el hombre carece de la gracia santificante del Evangelio. En otras palabras, es esencial anhelar la gracia santificante, como el principio vital que infunde una vida nueva y superior. La ley es espiritual, obra y gracia del Espíritu Santo. Y por lo tanto se dirige al espíritu del hombre. Es decir, al hombre interior. Personificado el pecado como un amo, busca conquistar el corazón del hombre para ganar un prosélito. Cuando la ley de Dios adquiere un carácter de condenación a causa de alguna transgresión, es el pecado el causante de la muerte espiritual. En esta perícopa, el apóstol Pablo describe la condición del pecador, que se encuentra en una etapa de conversión, despertado por la operación de la ley,
a un reconocimiento de su estado de pecado y miseria. La siguiente etapa en la conversión, consiste en abandonar la postura legalista de la ley, y con toda la fuerza, corresponder a la gracia santificante de Dios Padre en Jesucristo Señor y Rey del universo.